Hay cansancios que se notan y hay cansancios que no. Hay personas que se ven enteras por fuera y están desmoronadas por dentro. Hay gente que sigue sonriendo, sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue levantando a otros, sigue contestando mensajes, sigue pagando cuentas, sigue viniendo a la iglesia, sigue creyendo, sigue diciendo estoy bien, pero en el fondo del alma siente que algo se está quebrando lentamente. Y quizá ese eres tú. Quizá no estás tirado en el suelo, quizá sigues de pie, pero estar de pie no siempre significa estar fuerte. A veces uno sigue de pie por costumbre, por responsabilidad, por amor a los suyos, por disciplina, pero por dentro viene arrastrando un desgaste que nadie ve. Y hoy vengo a decirte una palabra de parte de Dios para ese desgaste secreto, para esa fatiga emocional, para esa batalla silenciosa, para esa presión que no siempre se puede explicar con palabras. Porque uno puede explicar un dolor físico, uno puede explicar una deuda, uno puede explicar una mala noticia, pero hay un desgaste más profundo, más difícil de describir, porque es el cansancio del alma. Es ese momento en que ya no sabes si lo que te duele es el cuerpo, la mente, el corazón o el espíritu. Solo sabes que algo pesa, solo sabes que algo se ha ido gastando por dentro. Y lo primero que quiero decirte con toda claridad es esto: estar cansado no te convierte en un mal creyente. Sentirte desgastado no significa que has perdido la fe. Llorar a solas no significa que Dios te abandonó. Tener el corazón apretado no significa que eres débil. A veces la religión nos hizo creer que un hijo de Dios siempre tiene que lucir invencible, siempre fuerte, siempre encendido, siempre arriba, siempre sonriendo. Pero la Biblia no nos presenta héroes de plástico. La Biblia nos presenta hombres y mujeres reales, con luchas reales, con noches reales, con desiertos reales, con lágrimas reales y en medio de todo eso, un Dios real que no se aparta. Mira a Elías en Primera de Reyes 19. Venía de una victoria enorme sobre los profetas de Baal. Venía de ver fuego caer del cielo. Venía de experimentar uno de los momentos más impresionantes de su ministerio. Pero después de la victoria pública, llegó el colapso privado. Después del monte vino el enebro. Después del milagro vino el agotamiento. Después del momento alto vino la noche baja. Y eso le pasa a mucha gente. La gente te vio fuerte ayer y por eso no entiende por qué hoy estás quebrado. La gente te vio predicar, cantar, servir, liderar, trabajar, resolver, resistir y por eso no comprende que hoy no te queden fuerzas. Pero la Biblia sí lo comprende. Dios sí lo comprende. Elías se fue al desierto, se sentó debajo de un árbol y dijo algo muy humano: basta ya. ¿Qué frase más corta y qué frase más pesada? Basta ya. No dijo un sermón largo, no armó una oración elegante, no soltó una frase teológica, dijo basta. Hay momentos en los que el alma ya no arma discursos, solo suspira. Hay días en que uno ya no tiene un vocabulario espiritual sofisticado, solo alcanza para decir: Señor, ya no puedo. ¿Y sabes qué me conmueve de Primera de Reyes 19? Que Dios no reprendió primero a Elías. Dios no le dijo primero: a ver, profeta, ¿dónde está tu fe? No. Antes de corregirlo, lo dejó dormir. Antes de hablarle, lo alimentó. Antes de mandarlo de nuevo al ministerio, lo atendió en su fragilidad. Eso es demasiado hermoso para pasarlo por alto. Porque a veces pensamos que Dios primero nos exige rendimiento y después nos da consuelo. Pero en ese capítulo ocurre al revés. Dios le da descanso, Dios le da pan, Dios le da agua, Dios le da cuidado, luego vuelve a dejarlo descansar y recién después empieza a tratar con su corazón. Eso significa que el Señor no es indiferente a tu agotamiento. Él no desprecia tu humanidad. Él no ignora tu límite. Él sabe que a veces el alma colapsa cuando el cuerpo se ha exigido demasiado. Él sabe que a veces la mente necesita pausa,
Él sabe que a veces llevamos tanto peso adentro que hasta respirar cuesta. Y permíteme decirte algo con mucha ternura, pero también con mucha autoridad. No todo agotamiento es pecado. Hay cansancios que vienen de pelear demasiado tiempo. Hay fatigas que vienen de amar mucho. Hay desgastes que nacen de sostener una casa, una familia, una responsabilidad, una carga, un duelo, una oración que todavía no encuentra respuesta. Y Dios no mira eso con desprecio. Dios lo mira con compasión. Ahora bien, el desgaste interior no siempre aparece de la nada. A veces tiene raíces. Y quiero hablarte de algunas, porque quizás mientras las menciono, el Espíritu Santo te haga reconocer dónde se te fue drenando el alma. A veces el desgaste viene de cargar lo que nunca debiste cargar. Hay personas que aman tanto que terminan cargando culpas ajenas, decisiones ajenas, responsabilidades ajenas, emociones ajenas. Quieren resolverle la vida a todo el mundo. Quieren evitarle el dolor a los hijos, quieren evitarle el golpe a la familia, quieren sostener a todos para que nadie se caiga. Y en ese intento noble pero desordenado se fueron vaciando por dentro. Tú no fuiste diseñado para ser el salvador de tu casa. Ese puesto ya está ocupado. Cristo no te llamó a reemplazarlo. Cristo te llamó a confiar en Él. A veces el desgaste viene de pelear batallas largas. La Biblia dice en 2 Corintios 4, 8 y 9 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Observa el lenguaje de Pablo. No es un lenguaje ingenuo. No niega la presión. No niega el golpe. No niega el peso. Dice, sí, hay presión, pero no aplastamiento final. Sí hay apuro, pero no abandono. Sí hay caída, pero no destrucción. Ese texto no romantiza el sufrimiento, lo ubica debajo de la soberanía de Dios. Y quizá esa es tu palabra hoy. Estás presionado, pero no aplastado. Herido, pero no abandonado. Cansado, pero no vencido. Golpeado, pero no destruido. A veces el desgaste viene de la decepción, porque no hay nada que canse tanto como esperar algo bueno durante mucho tiempo y ver que no llega. Cansa orar por un hijo y seguir viéndolo lejos. Cansa creer por un matrimonio y seguir viendo distancia. Cansa sembrar bien y no ver fruto inmediato. Cansa hacer lo correcto y sentir que otros avanzan más rápido. Cansa sostener la integridad cuando pareciera que la mentira prospera más. Por eso Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo no habría dicho no se cansen si el cansancio no fuera una posibilidad real. El Espíritu Santo no te habla como si fueras un robot. Te habla como a alguien que puede agotarse. Te dice, no te rindas antes de tiempo. Hay una cosecha del otro lado de esta resistencia. A veces el desgaste viene de pelear sonriendo. Y ese es uno de los más peligrosos. Porque la gente cree que estás bien porque sigue funcionando. Pero una máquina también funciona antes de quemarse. Hay personas que llevan años siendo fuertes para todos y nadie se pregunta quién las fortalece a ellas. Han sido refugio para otros, consejo para otros, sostén para otros, alegría para otros y en silencio se han ido vaciando. Pero hoy el Señor te dice, tú también importas, tu alma también importa, tu herida también importa, tu descanso también importa. Y aquí entra la invitación gloriosa de Jesús en Mateo 11, 28, 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice, vengan a una idea. No dice, vengan a una técnica. No dice, vengan a una filosofía de superación. Dice, venid a mí. El descanso verdadero no es primero un lugar, es una persona.
El alivio profundo no empieza en un cambio de circunstancias, empieza en un encuentro con Cristo. Y qué fuerte es esto, porque a veces nosotros lo que queremos es que Jesús nos quite la carga sin acercarnos a Él. Queremos alivio, pero no intimidad. Queremos solución, pero no rendición. Queremos paz, pero sin soltar el control. Y Jesús no ofrece solo un analgésico espiritual, Él ofrece comunión. Él dice, ven a mí. En otras palabras, antes de cambiar lo que te rodea, quiero abrazar lo que te pasa por dentro. Cuando Jesús dice, yo os haré descansar, el sentido es profundo. No habla solo de parar, habla de refrescar, aliviar, restaurar. No es solamente dormir más horas, aunque a veces también necesitas eso. Es un descanso del alma, una paz interior, una reordenación del corazón. Es la diferencia entre vivir apretando los dientes y empezar a respirar bajo el gobierno de Cristo. Es la diferencia entre seguir empujando en tus fuerzas y aprender a caminar bajo su yugo. Y eso nos lleva a otra expresión clave. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Parece paradójico. Uno diría, Señor, si estoy cansado, quítame todo yugo. Pero Jesús no promete una vida sin yugo, promete cambiarte de yugo. Porque ya estabas bajo uno, el yugo de la ansiedad, el yugo del perfeccionismo, el yugo de la culpa, el yugo del miedo, el yugo de la aprobación ajena, el yugo de la autoexigencia, el yugo de tratar de ser suficiente para todo y para todos. Y Jesús te dice, suelta ese yugo y toma el mío. El yugo de Cristo no es opresión, es dirección, no es tiranía, es compañía, no es esclavitud. Es discipulado con un maestro manso y humilde. Y escucha esto, Jesús no dijo, aprended de mis métodos, sino aprended de mí. Porque lo que sana el desgaste interior no es solo aprender principios, es aprender el corazón de Cristo. Aprender su mansedumbre en medio de nuestra agresividad interna. Aprender su humildad en medio de nuestro ego cansado. Aprender su ritmo en medio de nuestra prisa enferma. Aprender a vivir como vivía Él, conectado al Padre, libre de la ansiedad de complacer a todos, firme en el propósito, pero descansado en la identidad. Quizá aquí alguien necesita oír esto. El desgaste interior muchas veces nace cuando vives por encima del ritmo que Dios diseñó para tu alma. Cuando corres más rápido que tu paz. Cuando produces más de lo que procesas. Cuando sirves más de lo que recibes. Cuando hablas más de lo que escuchas. Cuando resuelves más de lo que adoras. Así nadie aguanta. Ni siquiera el alma más apasionada. Por eso Isaías 40, 29, 31 es una medicina para el espíritu. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Me encanta que no dice que Dios le da fuerza al que aparenta estar entero. Dice que le da fuerza al cansado. Se la da al que ya no tiene de dónde sacar. Se la da al que llegó al borde, se la da al que reconoce su necesidad. Mientras uno se cree autosuficiente, vive en sus propias reservas. Pero cuando uno admite no tengo, entonces entra el cielo con su provisión. Y esa palabra fuerzas en el texto no apunta a una emoción pasajera. Habla de vigor, capacidad, poder recibido. No es maquillaje espiritual. Es suministro divino. Y el profeta remata diciendo que aún los jóvenes se cansan. ¿Qué quiere decir eso? Que ni la juventud, ni el talento, ni la experiencia, ni la disciplina humana bastan. Todos tenemos límite, todos. El pastor, la madre, el empresario,
el obrero, el joven, el anciano, el líder, el artista, el servidor, todos. Pero los que esperan en Jehová renuevan fuerzas. Esperar en Dios no es cruzarse de brazos, es poner el peso de tu esperanza sobre Él. Es dejar de apoyarte en tu propia energía y empezar a depender de su fidelidad. A veces queremos alas de águila para momentos extraordinarios, pero no olvides que el mismo texto también dice: correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. O sea, Dios no solo te da fuerza para los grandes momentos, también te sostiene en lo cotidiano, en el lunes común, en la rutina, en el proceso largo, en la batalla sin aplausos, en la caminata que nadie celebra. Porque el desgaste interior no siempre se produce en una gran tragedia. Muchas veces se forma en la acumulación de pequeños golpes. Y ahora quiero hablarte de una verdad que puede cambiar cómo ves tu propia herida. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice solamente que Dios observa al quebrantado, dice que está cerca. Y esa cercanía no es decorativa, es activa. Él se acerca para sostener, para oír, para vendar, para permanecer. Hay una diferencia entre creer en un Dios lejano y descansar en un Dios cercano. El religioso cree que Dios existe. El hijo aprende que Dios se acerca. Tal vez tú dices: pero yo no siento esa cercanía. La cercanía de Dios no depende de tu sensación del momento, depende de su carácter. Hay días en que la niebla emocional no te deja percibir mucho, pero la verdad sigue en pie. Él está cerca. Está cerca cuando tiemblas. Está cerca cuando no sabes cómo orar. Está cerca cuando te acuestas en silencio y miras al techo. Está cerca cuando te invade el cansancio que ni tú mismo sabes explicar. Está cerca. Y escucha esto con toda tu alma. Si Dios está cerca del quebrantado, entonces tu quebranto no lo espanta. Tu herida no lo incomoda. Tu crisis no lo hace retroceder. Tu agotamiento no lo hace decir: vuelve cuando estés mejor. No. Precisamente allí se manifiesta su presencia con una ternura especial. Ahora, tengo que decir algo importante. Que Dios te levante del desgaste no significa que nunca más tendrás una batalla. Significa que la batalla no se llevará tu identidad. No significa que no volverás a llorar. Significa que ya no llorarás solo. No significa que de pronto desaparecerán todos los problemas. Significa que dentro de esos problemas habrá una fuerza nueva que no viene de ti. A veces Dios cambia el escenario, otras veces te cambia a ti dentro del escenario. Y déjame decirlo con cuidado, ambos son milagro. A veces esperabas que Dios moviera la montaña y Dios decidió darte piernas fuertes para subirla. A veces esperabas que Dios secara el mar y Dios decidió enseñarte a caminar con Él sobre las aguas. A veces pedías salir rápido del valle y Dios decidió encontrarte allí para mostrarte que su presencia vale más que la velocidad de la respuesta. Eso le pasó a Pablo. Por eso pudo decir: tenemos este tesoro en vasos de barro, en 2 de Corintios 4. Vaso de barro significa fragilidad, significa que no eres de hierro, significa que puedes agrietarte, significa que no tienes por qué fingir que no te afecta nada, pero dentro del vaso hay tesoro. Y esa es la gloria del Evangelio. No niega la fragilidad del recipiente, revela la grandeza de lo que Dios pone dentro. El enemigo quiere que te concentres en la grieta. Dios quiere que recuerdes el tesoro. El desgaste te dice: ya no sirves. Cristo te dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quizá tú vienes diciendo: Señor, yo no me siento fuerte. Y Dios responde: no te estoy pidiendo que seas la fuente.
te estoy invitando a volver a la fuente. Hay una diferencia enorme. Tú no eres la batería eterna de tu casa. Tú no eres la fuente infinita de consuelo para todos. Tú no eres el Salvador del mundo. Cuando intentas ocupar ese lugar te rompes. Pero cuando vuelves a Cristo, el alma empieza a recordar que solo Él sostiene todas las cosas. Y permíteme hacer una aplicación pastoral muy clara. Si estás desgastado por dentro, no te aísles de la presencia de Dios. No hagas del silencio una trinchera permanente. No conviertas tu herida en identidad. No te acostumbres a sobrevivir cuando Cristo te llamó a vivir sostenido por su gracia. Habla con Él, aunque sea con pocas palabras, aunque solo puedas decir, ayúdame, aunque no tengas una oración bonita. A veces la oración más poderosa no es la más larga, sino la más sincera. Dile, Señor, estoy cansado. Dile, Señor, esto me superó. Dile, Señor, necesito que me reordenes por dentro. Dile, Señor, me pesa el alma. Él no necesita un discurso elaborado. Él responde a un corazón abierto. Y también déjame decir esto. Si necesitas descansar, descansa. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas pedir ayuda, pídela. Si necesitas volver a poner límites, ponlos. Si necesitas soltar cargas que nunca te pertenecieron, suéltalas. La espiritualidad sana no te hace negar tu límite, te enseña a llevar tu límite delante de Dios. Hay gente que cree que ser espiritual es no sentir dolor. No, ser espiritual es llevar el dolor correctamente. Es no dejar que el dolor te defina más que la palabra. Es no dejar que el cansancio te robe el destino. Es no dejar que la presión te convenza de que Dios se fue, porque Dios no se fue. Y te lo vuelvo a repetir por si el cansancio te había nublado la esperanza. Dios no se fue. Tal vez esta temporada te ha hecho sentir usado, exprimido, olvidado, agotado. Pero el Señor te dice hoy, no he terminado contigo. No he terminado con tu llamado. No he terminado con tu casa. No he terminado con tus sueños. No he terminado con tu historia. Solo porque estés cansado no significa que el cielo haya cerrado sobre ti. Solo porque te sientas gastado no significa que el aceite dejó de fluir. Solo porque hayas llorado mucho no significa que la promesa se canceló. Hay algo santo en esta hora, porque siento que Dios está respirando sobre gente que llegó seca, sobre personas que habían perdido el entusiasmo, sobre hijos e hijas que aman a Dios, pero venían caminando con el alma arrastrando los pies. Y hoy el Señor te dice, yo te levanto, no mañana, no cuando seas perfecto, no cuando ya no te tiemble la voz, ahora, en tu debilidad, en tu desgaste, en tu verdad, te levanta como levantó a Elías, primero con cuidado. Te levanta como prometió en Isaías, dándote fuerza nueva. Te levanta como enseñó Jesús, atrayéndote a su descanso. Te levanta como dijo el salmista, acercándose a tu quebranto. Te levanta como experimentó Pablo, sosteniéndote para que no seas destruido. Así que hoy renuncia a la mentira de que estás solo. Renuncia a la mentira de que esto nunca va a cambiar. Renuncia a la mentira de que tu mejor tiempo ya pasó. Renuncia a la mentira de que porque te cansaste ya no sirves. El cansancio no cancela la elección de Dios. La herida no borra el propósito. La noche no anula el amanecer. La cruz no fue el final de Cristo y esta temporada tampoco será tu final. Escúchame bien, lo que llevas por dentro no tiene por qué matarte. Puede convertirse en el lugar donde conozcas a Dios de una forma más profunda. Puede convertirse en la escuela donde aprendas a depender de Él de verdad. Puede convertirse en el sitio donde Cristo reordene tus afectos, sane tus ritmos, fortalezca tu interior
y te devuelva una paz que no depende de las circunstancias. Mi interpretación pastoral de todo esto es sencilla. A veces Dios no permite que lleguemos al desgaste para humillarnos, sino para vaciarnos de la autosuficiencia que nos estaba rompiendo sin que nos diéramos cuenta. Porque cuando uno ya no puede más, recién descubre que Dios sí puede. Y no como teoría, sino como experiencia. Por eso, si hoy te sientes al borde, no tomes eso como prueba de abandono. Tómalo como una invitación a volver al pecho de Cristo. Vuelve al lugar de la rendición. Vuelve al lugar de la honestidad. Vuelve al lugar de la confianza. Vuelve al lugar del descanso santo, no al descanso de la indiferencia, sino al descanso de saber que Dios sigue en el trono, sigue siendo bueno, sigue sosteniendo tu vida y sigue teniendo la última palabra. Y ahora déjame cerrar orando contigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, levanta a cada persona que está escuchando este mensaje. Toca el cansancio que nadie vio. Sana el desgaste que se acumuló en silencio. Sopla vida sobre el corazón agotado, sobre la mente saturada, sobre el espíritu debilitado. Dale descanso al que lleva mucho tiempo peleando. Dale fuerza nueva al que ya no tiene reservas. Dale paz al que vive apretado por dentro. Como hiciste con Elías, trae pan, agua, reposo y dirección. Como prometiste en Isaías, renueva las fuerzas del cansado. Como dijiste en los Salmos, acércate al quebrantado. Y como enseñaste en el Evangelio, haznos hallar descanso en Cristo. Declaramos que no seremos destruidos. Declaramos que no estamos solos. Declaramos que el Señor nos sostiene, nos restaura y nos vuelve a poner en pie. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete a Dante Gebel Prédicas. Compártelo con alguien que necesite ser levantado por Dios. Y recuerda esto, el desgaste que llevas por dentro no será el capítulo final de tu historia. Dios todavía te sostiene, Dios todavía te sana y Dios todavía te levanta.